Bueno, voy a grabar ahora un video extra sobre sigma álgebras para contestar un poco las preguntas que surgieron en la clase virtual. La pregunta sería, que voy a tratar de contestar, sería más o menos esta. ¿Por qué complicarse con otras sigma álgebras? O sea, ¿por qué tiene sentido discutir otras sigma álgebras que no sean partes de omega? O sea, que no sean la sigma álgebra de todos los conjuntos de todos los subconjuntos de un espacio omega para definir una probabilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar o reparar en este punto, que es que la probabilidad P es una función que tiene como codominio el 0, 1, pero que está definida en una colección de subconjuntos de omega y no en omega. ¿Está bien? O sea, la probabilidad se la vamos a asignar a distintos subconjuntos de omega. Entonces, ¿por qué estaríamos interesados en un caso en el que dicha colección de subconjuntos no fuera todo partes de omega? Para responder esta pregunta, veamos un ejemplo. Entonces, consideremos este experimento aleatorio en el que le pedimos a un jugador que tire 4 veces a un aro de básquet. En eso consiste el experimento aleatorio. En una cierta ciudad le pedimos a todos los jugadores federados de una cierta edad, por ejemplo de 16 años, que realicen el experimento y anotamos los resultados, pero este experimento no lo hacemos nosotros, sino que lo hace, no sé, la Federación de Básquet, y nosotros no tenemos acceso a la base de datos obtenida. Pero lo que sí podemos ver es un informe publicado en el que aparece la siguiente tabla de resultados. La cantidad de tiros invocados por los jugadores, que pueden ser o bien 0, o bien 1, o bien 2, 3 o 4, y la proporción de jugadores en esa situación. Acá hay un 25% de jugadores que no invocaron ninguno de los tiros, y hay un 16% que invocó los 4, y distintas cantidades en el medio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué espacios de probabilidad podemos asociar al experimento? Entonces, un primer espacio sería el siguiente, tomar omega 1 como los 5 posibles resultados que vimos recién, del 0 al 4, y llamamos P0 a la primera probabilidad, a la probabilidad de que el jugador invoque 0 tiros, P1, les muestro cómo estaba antes en este gráfico, 0.25, 0.26, 0.15, 0.18 y 0.16, acá las tenemos. Son las que llamamos respectivamente P0, P1, P2 hasta P4. Y como omega 1, este conjunto es finito y tenemos las probabilidades de los eventos elementales, son estas 5 probabilidades que están acá arriba, las tenemos como dadas, podemos definir una probabilidad, la probabilidad vamos a llamarla P1, que tiene por dominio a todos los subconjuntos de omega 1, a partes de omega 1, y como codomina todo el intervalo 0, 1, y por el teorema 1.10 que vimos, la manera de hacerlo es la siguiente. Dado un subconjunto de omega 1, lo que hacemos es, para calcular la probabilidad de ese subconjunto, sumamos las probabilidades de los eventos elementales que se encuentran contenidos en el conjunto A. Entonces, esto nos da un espacio omega 1, partes de omega 1, P1, para modelar a nuestro experimento. Por supuesto, hemos discutido en las clases anteriores otra posibilidad para modelar esta situación, que es la siguiente. Podemos pensar este espacio omega 2, que está dado por las 4 uplas ordenadas, donde cada coordenada o es o bien un 0 o bien un 1. Y que la coordenada yésima valga 1, quiere decir que el jugador acertó el tiro yésimo. Y anotamos un 0 si no lo hizo. Entonces, vemos acá un omega 2, que es finito, es otro espacio, es finito, tiene 2 posibilidades para cada coordenada, eso nos da 2 a la 4, 16 elementos, y por lo tanto, bueno, es esencialmente distinto al anterior. Y quisiéramos poder definir una probabilidad 2
nueva probabilidad, bueno, el 2 es para indicar que es distinta a la anterior, de partes de omega 2 en el 0,1. Si quisiéramos hacer eso, nos encontraríamos con alguna dificultad, porque no tenemos información suficiente para asignarle probabilidad a algunos subconjuntos. Por ejemplo, al subconjunto formado por el 0, 0, 1, 0, que quiere decir el jugador no acertó ni el primer tiro ni el segundo, sí acertó el tercero y no acertó el cuarto, a ese no tenemos información para saber qué probabilidad le deberíamos asignar. Aunque sí la tenemos tenemos la información para asignársela al subconjunto formado por 4 ceros, porque esto equivale a no acertó ningún tiro, y sabemos que esta probabilidad es la que llamamos en la transparencia, en la hoja anterior, P sub 0. Entonces, nosotros podemos seguir trabajando con omega 2 y lo que vamos a hacer es restringir la colección de conjuntos a la cual le vamos a definir la probabilidad. Y esta restricción vamos a llamar F a la sigma álgebra, que va a estar dada por lo que está escrito acá. Entonces vamos poco a poco tratando de escribir esta F. ¿Por quién está compuesta esta F? Bueno, primero tiene a omega, a todo el espacio, después tiene el vacío, y después tiene estos 4 eventos que están acá. A sub 0 es el evento con 4 ceros que está escrito su definición en palabras acá en esta letra medio chiquita, exactamente 0 aciertos. A sub 1 es el subconjunto formado por estos 4 puntos de omega que responden a la descripción de exactamente un acierto. Son todas las situaciones en las cuales el jugador acertó solamente una vez. Después tenemos este A sub 2, que si lo miran con ciertos detalles, obviamente corresponde a haber obtenido exactamente 2 aciertos. A sub 3 es exactamente 3 aciertos, y A sub 4 es el conjunto formado por el único resultado que involucra haber cometido exactamente 4 aciertos. Como F tiene que ser una sigma álgebra, además de tener estos 4 eventos que vemos acá, además de estos 4, lo que vamos a necesitar son uniones de ellos, uniones arbitrarias, digamos, podrían ser no numerables, pero como acá tenemos todo es finito, podemos trabajar finitamente. Las uniones arbitrarias, donde fíjense que acá el índice pertenece a un subconjunto H entre 0 y 4, todas las posibilidades que están acá, de modo tal que el cardinal de H sea de 2, o sea, son uniones de 2, 3 o 4 elementos. La unión de los 5 elementos ya la tenemos explícitamente escrita acá, y lo que nos estaría faltando serían los complementos de todas estas cosas. Pero como estos A sub I hacen una partición del omega, el complemento de cada uno de ellos es una unión de los restantes. O el complemento de la unión de 2, por ejemplo, es la unión de los restantes. Así que de esta manera definimos por extensión a toda la sigma álgebra. Entonces, acá es fácil comprobar que esta F es una sigma álgebra. De hecho, si queremos tratar de escribirla bien, esa sería la sigma álgebra generada por los A sub I. Y además que sabemos cómo definir la probabilidad en cada uno de los elementos de F, ¿no? La probabilidad de este sería un 1, la probabilidad de este es un 0, esta es la que llamamos P sub 0, etc. Para calcular las probabilidades de estos eventos, lo que hacemos es sumamos las P sub H correspondientes. Miremos acá que los elementos de F son subconjuntos, ¿no? Bueno, esto nos da otro espacio de probabilidad que hemos llamado omega 2, F y P sub 2. O sea que tenemos dos espacios de probabilidad en principio asociados al experimento. ¿Cuál de estos dos espacios de probabilidad es mejor para describir este experimento aleatorio? Bueno, no hay ninguna preferencia, ambos funcionan perfectamente bien con la información que tenemos disponible.
Ahora, lo que puede pasar, y que suele pasar en muchos ejercicios de modelado o en muchas situaciones prácticas de modelado, es que de repente, o por algún motivo, uno obtiene más información sobre el experimento en cuestión. Digamos que nosotros pudiéramos acceder a otro cuadro del resumen de los datos, los resultados del experimento, y que este cuadro tuviera la siguiente información. La información que tiene es respecto a si los jugadores invocaron los primeros 3 tiros o no lo hicieron. Entonces esto nos da una clasificación en 2 grupos, los que sí y los que no lo hicieron. Y el resumen de la base de datos que podemos acceder en el informe que estamos leyendo es que un 21% logró acertar los primeros 3 tiros y los restantes no lo lograron. Entonces, nosotros la verdad es que no tenemos cómo incorporar esta información, esta nueva información, al espacio omega 1 con el que trabajábamos, que tenía como álgebra, como sigma álgebra, todo partes de omega 1. Sin embargo, sí tenemos forma de incluir esta información en omega 2. La manera que tenemos es agrandando la sigma álgebra F que teníamos antes, y en vez de considerar a F, considerar una F2 que va a incluir a este evento que naturalmente sale de mirar esta información. Este evento dice, es la situación, la colección de resultados en los cuales se invocaron los 3 primeros tiros. ¿Está bien? Entonces, eso descripto en términos de los puntos de omega 2 nos dan estas 2 cuadruplas que son, por supuesto, 3 unos en los primeros 3 tiros y después o bien un 0 o bien un 1, ¿no? Entonces ese es el evento B al que claramente le podemos asignar probabilidad. Sabemos que su probabilidad es 0,21 y sabemos que esta es la probabilidad de su complemento. Entonces podemos pensar en la sigma álgebra F2, que está generada por los eventos A que definimos antes y además ahora por el evento B. Entonces, en particular, este evento elemental de omega 2 está en F1, y cuando era un evento que no estaba separado, que no pertenecía a F. Es como una adquisición nueva, no solo B, sino también este de acá. Por incluir a B y por tener información sobre B y por acumular con toda la información que tenemos de los eventos anteriores, también podemos calcular la probabilidad de este evento. ¿Por qué pertenece F1 y por qué le podemos asignar probabilidad? Bueno, el evento 1110, es decir, invocan los primeros 3 tiros y no aciertan el cuarto, se puede escribir como la diferencia entre B y este evento que es A4. Entonces, es la diferencia entre B y A4. Como A4 además está contenido en B, lo que podemos es calcular la probabilidad de este evento elemental como una resta de estas 2 probabilidades. Acuérdense que esto era importantísimo para poder escribir esta resta de probabilidades acá. Y eso es, bueno, la probabilidad de B la tenemos acá, un dato es 0,21, la probabilidad de A4 la teníamos antes, es 0,16 y la podemos calcular. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos acá es, con la nueva información disponible, lo que podemos es definir a P2 en una sigma álgebra F2, que es más grande que lo anterior, y tenemos un nuevo espacio de probabilidad que resume, que modela o que marca toda la información disponible sobre el experimento. Y acá vemos que F2 es una sigma álgebra, digamos, más rica que F, en este sentido más rica, en el sentido que contiene más elementos, o sea, más subconjuntos de omega. Y esto nos lleva a una frase un poco abstracta, pero creo que resume bien lo que está pasando, que no es el completo espíritu de la materia centrarse mucho en esto, pero sí
hacerlo notar, no queremos que se vuelvan expertos en sigma álgebras, ni mucho menos, pero sí notar esta situación. En pluralidad, las sigma álgebras son la manera en la que codificamos o representamos la información disponible sobre el experimento aleatorio que nos interesa. Podemos avanzar un paso más y pensar si en el ejemplo del básquet, en vez de disponer de esos 2 cuadros que analizamos antes, dispusiéramos de la base de datos completa, o sea, todo un gran cuadro donde hubiera el nombre de cada jugador y el resultado de cada uno de los 4 tiros. Y después el nombre de otro jugador y los 4, etc., ¿no? Una gran base de datos con la información individual de cada jugador. Entonces, si tuviéramos eso, tendríamos la posibilidad de asignarle probabilidad a todos los subconjuntos de omega, o sea, partes de omega. ¿Y de qué manera lo haríamos? Lo haríamos agrupando las respuestas de distintos jugadores. Y el experimento aleatorio siempre es elegir un jugador al azar y hacerlo repetir el experimento, ¿no? Entonces ahí podríamos, por ejemplo, obtener individualizadamente, o sea, podríamos calcular la probabilidad de este evento y la probabilidad de este evento, que son subconjuntos de un solo punto de omega 2. Acá debería decir omega 2. Acá debería decir omega 2. Ahí está. Entonces podríamos obtener la probabilidad de este evento y la de este evento, y por ejemplo, decir o intentar responder a esta pregunta. ¿Será que hay un efecto entrada en calor? O sea, si es más probable este resultado del experimento que este de acá, querría decir que hay como una entrada en calor, los jugadores tienen menos puntería en los primeros tiros y más punterías en el último, que al revés. O alguna otra conjetura respecto al comportamiento de los jugadores, ¿no? Si se da este efecto o no lo hay. Podríamos evaluar si hay un efecto cansancio también en la cantidad de tiros, o algún otro tipo de pregunta que uno tuviera sobre este experimento aleatorio. Entonces, por supuesto, más información sobre el experimento aleatorio se va a traducir en la posibilidad de tener una sigma álgebra asociada al experimento mucho más detallada, más rica, que tenga más eventos y de ese modo poder discernir entre hipótesis diferentes o entre distintos resultados y responder a más preguntas sobre el fenómeno aleatorio que estamos estudiando. Es en este sentido que está escrita esta frase de que en probabilidad las sigma álgebras se utilizan para codificar la información disponible. Si tuviéramos toda la base de datos, podríamos modelar al problema que estamos pensando acá con omega 2, partes de omega 2 como sigma álgebra y la misma, y extender de esos dos que teníamos antes. Bueno, un último comentario respecto de las sigma álgebras, de por qué no considerar las sigma álgebras, es algo que es mucho más técnico, que es cuando omega es R o Rn. Yo les comenté que tomando la sigma álgebra de los borelianos, la de R y la de Rn respectivamente, esa es la que vamos a tomar para trabajar. Y dijimos que si pusiéramos partes de R o partes de Rn, depende de lo que el espacio donde estemos trabajando, pero si tomáramos este espacio de probabilidad, no podemos definir si tomáramos a esto como espacio de probabilidad, no podríamos definir la probabilidad. Y también les conté que ven esta prueba en análisis real, pero si están muy ansiosos, pueden mirar el libro de Georgi, este libro de Stochastics, Introducción a la Probabilidad y la Estadística, la segunda edición es de 2013, el teorema 1.5, ahí hace la construcción del teorema de Vitali en su versión probabilística, pero el nivel matemático con el que lo trata es más elevado que el que vamos a ver en este curso, haciendo más énfasis en sigma álgebras, que es un camino por el cual uno puede ir, pero no es para nada el espíritu de esta materia. Bueno, espero que esto
este video les sirva para aclarar las dudas que hubieran quedado de lo anterior y que manifestaron en la clase de Zoom. Nos vemos en el próximo capítulo.